Bien. Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y vamos a exponer sobre instrumentos de indagación en la investigación cualitativa. Y bueno, nuestro equipo está conformado por Reyes García Valeria, servidora, Vences Andrade Ana Gabriela, Vivanco García Street, Viera Balbuena Daniel y Zarate Montes de Oca Luis Ángel. Y bueno, sobre el contenido vamos a hablar sobre entrevista, gracias, cuestionario, diario de campo y observación participante, fotografía, grabación de voz y video, registro escrito y historia de vida. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Mi nombre es Vences Andrade Ana Gabriela y pues vamos a empezar a ver sus características. Y bueno, para empezar a hablar de esto, primero tenemos que otra vez recordar un poco del paradigma cualitativo de la salud. Y pues recordemos que al ser una investigación cualitativa va a tener también subjetividad en ella. Entonces, esta investigación cualitativa nos va a ayudar a ver las interacciones que existen entre los diferentes conceptos que vamos recabando y de esa manera obtenemos un conocimiento más extenso y pues al ser cualitativo no nos quedamos solamente como en las características como muy limitadas, ¿no? Sino que podemos ver percepciones, características, conductas, fenómenos, entre otras. Y bueno, en la entrevista, ¿qué es la entrevista? La entrevista es una herramienta de la investigación cualitativa, pero va a estudiar el sujeto en su individualidad. Eso quiere decir que va a ser como una charla, ¿no? Va a ser una charla entre el investigador y el entrevistado. Entonces, a pesar de que sea una conversación, pues va a tener otro fin, ¿no? Porque recordemos que pues vamos a llevar mediante la entrevista nuestro proceso de investigación. Entonces, bueno, hay diferentes clasificaciones, pero en general podemos decir que se utiliza un lenguaje coloquial. Ajá, entonces, generalmente no vamos a ocupar un lenguaje muy técnico o si estamos enfocándonos en medicina, pues no vamos a ocupar un lenguaje médico, ¿no? Porque a lo mejor es muy fácil que, pues no sé, que muchas personas no tengan como tan presentes algunos términos y pues por eso puede haber confusiones y la entrevista ya no cumple sus funciones al 100%. Ok, entonces, como ya dije, va a ser una comunicación, una conversación entre el investigador y el sujeto que va a investigar, o sea, el entrevistado. Y entonces va a haber una comunicación interpersonal entre estas dos personas que pues va a haber como una guía, va a hacer una serie de preguntas y va a resultar en una conversación y pues va a buscar respuestas verbales del sujeto de investigación, del sujeto al que está investigando, ¿no? Entonces, Heinemann decía que son necesarios los estímulos o propuso los estímulos en la entrevista. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a los estímulos se refiere también a imágenes, a gráficas, a todo aquello que pueda ser un auxiliar al estar llevando la entrevista a fin de que, bueno, con el objetivo de que se tenga un conocimiento o un entendimiento amplio con el entrevistado para que estén como en la misma sintonía, ¿no? Para que pueda ser como un poco más completa esta investigación a través de la entrevista. Entonces tenemos que hay distintos tipos de entrevistas, ajá, y cada una tiene distintas características. Entonces, primero tenemos a las estructuradas que van a ser un modelo muy rígido. Ajá. Va a ser un modelo muy rígido y entonces vamos a ver que solamente se va a guiar va a tener su guía de preguntas, su planificación previa y pues solamente se va a guiar con eso. No va a aceptar alguna variación ni nada. Y entonces, este tiene una ventaja, ¿no? Al ser sistematizada, pues en el momento del análisis, o sea, ya después de que se recabó toda la información a través de los equipos de sonido o de video, va a ser un poco más fácil el análisis porque pues las preguntas ya estaban preestablecidas, ya había un orden establecido el cual se respetó y pues por lo tanto va a ser más confiable, ¿no? Entonces puede ser como, al ser más confiable, pues puede ser una investigación más válida.
Sin embargo, pues también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque al ser algo tan rígido, algo ya sistematizado, algo ya limitado, pues no nos va a dar un panorama tan amplio de las respuestas que queremos. Ajá. Entonces, esto quiere decir que no vamos a obtener las respuestas con su amplitud necesaria e incluso estas entrevistas estructuradas pues van a tener un lenguaje como más formal. Ajá. Entonces, el entrevistado, pues no se va a sentir como tan cómodo tampoco. Entonces, al ser algo tan rígido, pues solamente va a dar como las respuestas y se va a quedar en esa respuesta, ¿no? No va a explicar, no va a decir, no nos va a decir más allá de su perspectiva, sino que nada más se va a limitar a contestar esa pregunta y pues no va a haber como tanta confianza y por lo tanto pues va a ser como, no nos va a dar tanta información. Ajá. Sin embargo, pues va a ser un poco más fácil en el momento del análisis. Por otro lado, tenemos las semiestructuradas, que pues igual va a tener como una guía previa con las preguntas. Ya hubo una planeación previa para que se pudiera llevar a cabo esa investigación y al momento de hacer la entrevista, pues se va a guiar con esas preguntas y pues las va a ir realizando, ¿no? Sin embargo, en el momento de estar haciendo esta entrevista, pues se va a percatar de que pueden haber cambios. Ajá, entonces, conforme se va dando una entrevista, una conversación con el entrevistado, pues van a surgir nuevos temas o a lo mejor el entrevistado empieza a hablar un poco más de una pregunta que va casi hasta el final, entonces se respeta, ¿no? Se respeta ese orden. Perdón. Se trata de respetar ese orden y entonces vamos a tener que en estas entrevistas semiestructuradas va a ser un lenguaje igualmente formal, o, pero pues va a ser como con más confianza con el entrevistado y esto nos va a permitir que nos dé como información más amplia, ¿no? Entonces, es por eso que es un poco más flexible. Ajá, entonces esta entrevista es más flexible a pesar de que va a tener su guía, su planeación previa y todo, pues de igual manera, pues podemos hacer algunas modificaciones sobre la marcha de la entrevista. Y por último tenemos a las no estructuradas, que pues ya van a ser totalmente informales, flexibles y se van a ir adaptando a las condiciones en las que se va dando la entrevista. O sea que pues al ser informales pues tienen un lenguaje como más, pues sí, más informal, más coloquial y es sumamente flexible, ¿no? Entonces puede ser que nada más se tenga como en la planeación previa pues el tema establecido y pues sobre de eso se va trabajando al momento de realizar la entrevista. Entonces es también una herramienta buena, es útil porque pues puede tener como más a profundidad cierto tema porque también a medida que va siendo no estructurada, pues el entrevistado se siente en más confianza y puede dar más información, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos que ver que tienen un tiempo establecido, ¿no? Cada una de estas, y pues es trabajo del entrevistador ir guiando la entrevista hacia los puntos que le interesan. Entonces, al adaptarse a estas condiciones, las no estructuradas pues también pueden tener ciertas lagunas. Al momento del análisis, pues como no hubo una guía previa de de todas las preguntas a ocurrir o de todos los sistemas, todos los subtemas, pues también van a haber lagunas cuando quiera hacer el análisis, porque se va a percatar de que pues pueden haber información que falta, que necesitaba en realidad para la investigación. Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a ver que la entrevista que más se usa es la entrevista semiestructurada, porque como dije, como que mantiene un balance, ¿no? O sea, es entre la no estructurada y la completamente estructurada, y pues da un poco de confianza, es un poco más amplia, bueno, brinda más información del entrevistado, y también se le conoce como entrevista etnográfica. Entonces, en sus características vamos a tener que igual va a tener una guía de entrevista, va a procurar que se realice en un lugar agradable porque eso influye también en las respuestas del entrevistado. Si se hace en un lugar desagradable, poco cómodo, con mucho ruido, es poco probable que la investigación dé un resultado favorable.
Entonces, también va a solicitar un consentimiento informado en donde se le va a explicar al entrevistado pues todos los pasos que se van a llevar a cabo, cuál es el fin, quién es la organización, cuáles son los posibles riesgos de la entrevista, todas esas partes, todos esos puntos importantes que lo involucren a él y que pues tenga que estar al tanto para consentirlo, ¿no? Para consentir que esa información se le dé un uso adecuado. Se le toman los datos personales al entrevistado y pues el entrevistador tiene que mantener siempre una buena actitud al momento de realizar su entrevista, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede, si el entrevistado de repente dice algo que al entrevistador no le pareció, pues tampoco puede hacer alguna expresión o no puede decir algo que lo vaya que sea como una crítica, ¿no? Al entrevistado, porque también ahí se pierde toda esa confianza o pues ya se vuelve un ambiente hostil o incluso puede no culminar esta entrevista. Entonces, también se puede modificar al momento de estar haciendo la entrevista, pues puede irse agregando algún punto o puede cambiar el orden, como ya mencioné. Y, y pues se trata de que el entrevistado profundice en la información que va dando, gracias a que el entrevistador le va a preguntar de manera muy cordial si puede profundizar más en algunos temas que vaya mencionando y pues de esa manera se va dando una conversación más ligera, pero en la que se van cubriendo todos los puntos que se necesitan. Entonces, una ventaja de esta entrevista es que va a tener una flexibilidad aceptable y pues por lo tanto los sujetos entrevistados se sienten más cómodos. Entonces, vamos a tener que, en realidad, los tres tipos de entrevista pues tienen como algunas características en común y entonces ahorita vamos a mencionar esas fases. Primero vamos a tener que está la preparación en la que pues van a preparar la guía de la entrevista, van a ver las metas, cuál es el fin. Es toda la preparación previa antes de que se haga la entrevista con el sujeto a investigar. Como segundo punto es la apertura, es decir, cuando ya se está entrevistando a la persona en cuestión y pues ya se le hace las preguntas que se le necesitan realizar con respecto a la guía, bueno, o en el caso de las no estructuradas, pues con el tema que se quiere profundizar, ¿no? Después está el desarrollo, en el que ya también bueno, en la apertura también cabe mencionar que se le explica todos los fines, la organización que lo realiza, quién es el nombre del investigador, el fin, y por qué a él, ¿no? O sea, el consentimiento informado, también se le menciona el uso de aparatos electrónicos, que puede ser una grabadora de audio o de video para después transcribir la entrevista y ya en el desarrollo pues ya se realizan todas las preguntas y pues en caso de las semiestructuradas o no estructuradas pues se hacen pues se van agregando las preguntas que se necesiten y en el caso de las estructuradas pues se limita solamente a seguir el orden ya previamente establecido. Y por último está el cierre, en el que pues ya se recabó la información que necesita recabar, ya la entrevista ya culminó y pues solamente se agradece a la persona y pues, para posteriormente llevar a cabo un análisis, una transcripción de toda la entrevista y pues proceder a utilizar esa información recabada en una investigación, ¿no? En un trabajo de investigación. Entonces, estas preguntas de la entrevista no pueden ser como sean, ¿no? Tienen que cumplir con ciertos criterios. Estos criterios son que van a ser sencillas, van a tratar de ser válidas. Sencillas, ¿por qué? Porque tienen que ser, no pueden ocupar un lenguaje, como ya mencioné, un lenguaje técnico, porque pues no siempre se le va a hacer una entrevista, por ejemplo, de un médico a otro médico, ¿no? Sino que también se le va a hacer, bueno, tenemos que adaptarnos a las condiciones de todas las personas y también tienen que ser válidas, tienen que cumplir con ese criterio de validez, tienen que ser totalmente entendibles y evitar usar términos subjetivos pues como a menudo o, ¿cómo decirlo?
pues como algo que pueda confundir, ¿no? Que tenga como más de dos interpretaciones, que a lo mejor para el investigador pues suena bastante coherente, pero que al momento de hacerlo con un entrevistado, pues puede malinterpretarlo, puede tener múltiples interpretaciones y ahí hay confusión y pues también se pierde el fin, ¿no? Ya no se recaba la información que se necesitaba recabar. Tiene que estar en lenguaje oral, es decir, como mediante la charla, mediante la conversación. No tiene que haber presuposiciones, es decir, que las preguntas que se le hagan no tienen que inferir la respuesta, ¿no? Porque si no, eso hace que el entrevistado pues modifique también la respuesta que estaba planeando dar y pues otra, ¿no? Entonces, no se tiene que dejar guiar por... no se tiene que dejar guiar por las preguntas y esas preguntas no pueden cambiar la respuesta que iba a dar. También es importante que solamente involucren un hecho en cada pregunta, porque si involucran dos, o sea, en una misma pregunta que tengan dos hechos, pues ya también se vuelve como muy específica y muy difícil a veces de comprender. Y pues se tiene que adecuar al entrevistado, ¿no? Dependiendo su cultura, su edad, su sexo, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, posteriormente sigue el paso de la interpretación de los datos que ya se recabaron previamente. Entonces, ya como ya mencioné, la entrevista cuando se está conversando, pues se va a grabar, posteriormente se va a transcribir para que hacer posible el análisis y después ya se va a llevar a cabo el análisis de las preguntas y de testimonios. O sea, pues ya toda la información recabada, ¿no? Y van a evaluarse si hay nuevas categorías que se van a interpretar para de esa manera tener unos resultados más completos y no solamente limitarse a las guías que se tenían, ¿no? Probablemente también recabamos información más completa de la que se tenía pensada y pues eso nos va a ayudar también a llevar nuestra investigación y es importante incorporarla. Entonces, esta interpretación nos va a permitir percibir, contrastar, comparar, agregar y ordenar las categorías que ya se tenían de la entrevista. Y al nuevo conocimiento, pues vamos a establecer nexos entre estos y pues de esa manera vamos a tener también un mejor entendimiento y algo más holístico de nuestra investigación. Después, ¿cuándo sabemos? Ay, no, gracias. Bueno, ¿cuándo sabemos cuando ya no tenemos que ya no tenemos que hacer entrevistas, ¿no? Porque muchas veces no nada más nos vamos a limitar a hacer una entrevista, sino que la vamos a realizar a varias personas. Entonces, ¿cómo sabemos cuando ya no tenemos que hacer, cuando ya no es necesario? Bueno, este concepto se le conoce como punto de saturación y consiste en cuando una entrevista ya no ofrece nueva información con respecto a las previas. Entonces, generalmente pues se va a evaluar como un grupo que tiene características en común, entonces al momento de hacerle esa entrevista, pues puede ser que ya después de un punto ya no se esté recabando información nueva y nada más esté repitiendo lo que dijeron las personas anteriormente. Entonces ya no es útil, ya nada más es gastar recursos y energía y tiempo que se podría estar llevando ya en el análisis. Entonces, bueno, ya en las ventajas de la realización de la entrevista es que al ser cualitativa, pues puede tener un amplio espectro de aplicación, ¿no? Se puede ocupar en múltiples disciplinas, en múltiples circunstancias y para múltiples estudios. Se va a enfocar en un tema determinado, porque pues recordemos que para hacer la investigación, pues muchas veces hay que limitar nuestro tema, porque a veces es tan amplio que no se puede llevar a cabo. No tiene limitaciones espaciotemporales. A esto se refiere a que en una entrevista, pues no solamente vamos a hablar del presente, ¿no? Sino también es válido preguntar sobre hechos pasados o en otros lugares al entrevistado. Entonces, por eso nos permite movernos en el espacio-tiempo y amplía las perspectivas. ¿Por qué? Porque puede ser que el entrevistador tenga una cierta perspectiva, un cierto conocimiento, pero al llevar a cabo este trabajo ya con las personas, pues va a ampliar también sus perspectivas y pues no solamente de él, ¿no? Sino también de todo el grupo de investigación que está trabajando o colaborando y pues se va a tener
pues un conocimiento más amplio y, y pues se va a tener una investigación más completa. Y ahora, ¿cuál es la relevancia de esto en medicina? Bueno, generalmente en la medicina siempre se llevan a cabo las entrevistas semiestructuradas y de hecho una historia clínica está categorizada como una entrevista semiestructurada. Entonces, como podemos ver, aunque pues digamos, ay no, pero eso no lo voy a ocupar o no me va a ser tan útil en la investigación, pues realmente sí, o sea, realmente lo vamos a tener que estar trabajando continuamente y también puede ocuparse la entrevista no estructurada en el caso de la psiquiatría o, bueno, ya fuera de la medicina, con la psicología, en donde pues se va a llevar a cabo para la terapia una serie de preguntas con el fin de llegar a cierta información, pero pues se van a ir dando conforme vaya avanzando esta investigación, ¿no? O sea, conforme vaya adquiriendo pues el psiquiatra o el psicólogo esta información, pues va a tener herramientas para hacer las preguntas y se van dando sobre la marcha. Bueno, eso fue todo de la entrevista hasta aquí. ¿Hay alguna duda? No. Chicos, ¿tienen preguntas? Miren, Ay, lo que todo acaba... bien. Sí, dime. No, que todo bien. Miren, lo que acaba de mencionar su compañera es muy importante. La entrevista es uno de los principales mecanismos de recolección de información. Y bueno, ella ya les habló de los mecanismos de las calles semiestructuradas o estructuradas. Pero esto, chicos, va de la mano con la interpretación. Es decir, la entrevista es muy importante, pero es tan importante como la interpretación, el contexto en el que se da, las características de las respuestas del individuo, la forma en la que responde, porque no siempre, aún siendo o tratando de ser serios, a veces los mismos entrevistados no responden de la manera en la que nosotros creemos que van a responder, que es de forma seria, de forma responsable. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con el contexto en el que se da esa entrevista. ¿Sí, chicos? Bien. ¿Quién sigue, chicos? Bueno, sigo yo otra vez. Sí. Bueno, ¿sigues vamos tú? Sí. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más del cuestionario. Bueno, ¿qué es el cuestionario? El cuestionario van a ser los documentos que van a recoger información, pero de una manera organizada a través de ciertas variables que están implicadas en el objetivo de esta encuesta, ¿no? De este cuestionario, y va a considerar todas las variables de interés. En un momento vamos a definir un poco más a fondo esto. Y entonces, este cuestionario pues va a considerar múltiples variables, como lo son la población diana. ¿Qué es la población diana? Bueno, pues la población diana es la población a la que se planea llegar y pues va a tomarla en cuenta la edad, el nivel cultural y el estado de salud. Entonces, de esa manera podemos delimitar la población a la que vamos a llegar y pues va a determinar el lenguaje, el formato de las respuestas y el número de preguntas. O sea, por ejemplo, si es para un niño, pues vamos a tener que el lenguaje pues va a ser más sencillo, ¿no? Entonces, también pues no puede ser como un número tan amplio de preguntas porque el niño se va a aburrir y pues ni siquiera va a culminar la entrevista. Entonces, por eso se tiene que tener muy en cuenta a qué población es a la que se planea llegar para cubrir de forma completa esto. Gaby, ¿me puedes repetir qué es población diana, por favor? Sí, la población diana es la población a la que se planea llegar o es a la que se va a enfocar durante la investigación del cuestionario. O sea, puede ser de una cierta edad, de un cierto nivel, bueno, de una cierta cultura. O sea, tienen que tener una cierta característica y esa población a la que se va a investigar. Gracias, Gaby. Sí. Y bueno, vamos a tener que, pues va a tener diferentes requisitos, ¿no? Entonces, el investigador no puede nada más, o bueno, no va a ser tan útil que el investigador del cuestionario
y pues ya él se desentienda y ya lo retome hasta el final, hasta que ya esté todo recabado, ¿no? Sino que el investigador tiene que estar cercano a esta recogida de datos, esta recolección de datos, para que ésta sea eficiente. O sea, que él esté al tanto de que se esté llevando adecuadamente, de que las personas en realidad le están contestando, de que esa población diana en realidad está llevando a cabo el cuestionario. Y entonces, para ese cuestionario, pues se va a considerar los tipos de preguntas, algunos aspectos claves en la formulación, porque pues también no pueden ser como, pues siempre abiertas, no pueden ser siempre tan, pues la complejidad de las preguntas pues va a variar, el lenguaje. También va a considerar un orden, ese es, a diferencia de la entrevista que pues podía modificar el orden así, el cuestionario pues ya lo va a tener muy establecido. También la extensión del cuestionario, o sea, la extensión del cuestionario, o sea, cuántas preguntas lo conforman. Después, la validez que tenga y la fiabilidad, que son dos conceptos, estos dos últimos son dos conceptos muy importantes que vamos a definir un poquito más adelante. Ok, entonces tenemos que hay diferentes tipos de cuestionarios. Y entonces, como ya había mencionado, es necesario que el investigador esté cerca para que se obtengan unos mejores resultados. Sin embargo, no siempre se hace de esta manera. ¿Por qué? Porque pues pueden haber cuestionarios que son aplicados mediante entrevista personal, es decir, como parecido a una entrevista estructurada, en donde pues ya se tiene un cuestionario ya hecho, una guía, entonces pues nada más de forma verbal pues se va diciendo mediante una conversación y pues ahí se van recabando los datos. Segundo, es mediante una entrevista telefónica, que pues a lo mejor es bueno porque, bueno, entre sus ventajas es que se ocupan menos recursos, a lo mejor se ocupan menos tiempo o es más fácil, ¿no? Para el investigador porque pues no se tiene que estar transportando o se quitan muchas dificultades. Sin embargo, pues la tasa de respuesta de las personas pues no es tan alta como sería en una entrevista personal. Es decir, no todas contestan, no todos tienen la disponibilidad, o no todos terminan la entrevista, ¿no? Al ser más impersonal, por ser una llamada telefónica, pues es fácil colgarla, ya si sientes que ya llevo demasiado tiempo, si sientes que pues tienes otras cosas mejores que hacer, ¿no? O sea, muchas veces las personas pues no toman en cuenta que es algo importante para llevar a cabo tu investigación. Entonces, otra cosa es los autoadministrados, que son mediante correo que se llega mediante correo hacia las personas. Y esto también ahorra recursos, es un poco más rápido, pues tiene esa ventaja, ¿no? De que pues puedes enviarlo a diferentes personas y pues tienes como más, pues se pueden hacer más simultáneos estos cuestionarios. Sin embargo, hay más probabilidad de que la gente no los conteste o de que los conteste una persona que no es de la población diana, o sea, que a lo mejor un familiar de la persona a la que tú querías entrevistar y entonces pues ya no se cumple el objetivo. Sin embargo, en esos aplicados mediante entrevista telefónica y los autoadministrados, pues una ventaja también que tiene es que al no tener enfrente al investigador, pues el entrevistado, el que va a contestar este cuestionario, pues va a tener mayor confianza y pues lo va a contestar con la verdad, ¿no? Entonces, también otro tipo van a ser los autoadministrados en grupo con presencia del investigador, que pues igual va a ser más personal y pues va a tener como más fiabilidad. Ok. Entonces tenemos que van a reflejar la percepción del entrevistado, no la realidad. O sea que pues también al ser cualitativo pues va a ser subjetivo, ¿no? Entonces pues nos va a proporcionar afirmaciones, pero no mediciones, porque eso ya sería cuantitativo. Entonces pues puede ser que una persona tenga una perspectiva o una opinión, pero eso no quiere decir que esa persona tenga la razón, ¿no? De que esa sea la verdad. O puede ser que todas las personas tengan la razón, porque es su perspectiva, ¿no? No puede ser que haya solamente una realidad. Entonces, pues va a darte esas afirmaciones y pues te va a proporcionar todo ese, como, pues sí, cuál es cuáles son las perspectivas de todas las personas a las que se les realizó el cuestionario. Y entonces, a su vez, este cuestionario pues puede tener distintos tipos de preguntas, que pueden ser las abiertas o las cerradas.
Las abiertas pues no están preestablecidas, o sea que el que conteste ese cuestionario pues puede escribirlo con sus propias palabras, puede darlo con sus propias palabras y pues puede darle una extensión amplia, ¿no? Y las cerradas pues ya se especifican previamente las posibles respuestas, puede ser mediante opción múltiple. La ventaja de las cerradas es que es un poco más sistematizado, en el momento del análisis es más fácil, pero pues puede ser que no siempre incluyan todas las posibilidades. Y es ahí cuando entran las preguntas abiertas, que pues ahí es por si no se consideró alguna posibilidad, pues ya la persona lo puede especificar. Sin embargo, su desventaja es que al ser algo tan amplio, pues puede dificultar un poco el proceso del análisis de la información y de su interpretación. Entonces, va a transformar estas respuestas en variables para posteriormente llevar a cabo un análisis estadístico. Y también en un cuestionario se pueden combinar las abiertas con las cerradas dependiendo del tipo de pregunta y dependiendo de las posibilidades que puedan ser sus respuestas. Siguiente, por favor. Ok, entonces, no me van a tener. Es que creo que se me había trabado. Bueno, entonces las preguntas deben de ser objetivas. Entonces, pues también no puede haber una confusión, ¿no? No puede tratar como, no puede ser tan vaga ni puede ocupar términos como vagos que puedan confundir a la persona que está contestando el cuestionario. No deben haber preguntas negativas como, bueno, preguntas negativas que empiecen con una pregunta, con el no, ¿no? Entonces, eso ya también es lo que decíamos en la entrevista, que pues no podemos presuponer las respuestas que va a dar el entrevistador, porque de esa manera pues ya lo estamos limitando. Entonces va a tratar también de que las respuestas sean cortas para que pues la interpretación sea más fácil, que sea un lenguaje sencillo para poder llegar a todas las personas y que no haya limitaciones con las personas que no tengan a lo mejor un nivel educativo tan alto. Va a tratar de tener un número reducido de opciones para que sea más sencillo y para que las personas pues puedan culminarlo y se pueda completar su objetivo. Van a tratar de ser neutras sin tener algún enfoque o una percepción preferencial o una preferida, y va a tener un orden y un formato, o sea, el formato ya va a estar establecido y va a llevar un cierto orden de las preguntas. Entonces, la validación de un cuestionario pues se va a llevar a cabo mediante la validez, que pues va a ser la capacidad del instrumento para medir el concepto a evaluar. Entonces, pues va a ser la capacidad que tenga de ahondar en eso, en aquello a lo que queremos investigar. Y en la fiabilidad, pues también va a considerar qué tan útil o qué tan amplia es su aplicabilidad con otras disciplinas o en otros contextos, esa investigación. Y por último, la sensibilidad a los cambios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues va a qué tanto evalúa los cambios positivos o negativos. Por ejemplo, en la salud, pues puede decirnos eso, ¿no? O sea, un cuestionario pues puede decirnos que cómo ciertas variables pues van a percibir los cambios reales positivos o negativos que influyan en nuestra salud. Siguiente, por favor. ¿Puedes repetir lo de fiabilidad, por favor? Ah, sí, bueno, va a ser su capacidad de aplicarse a otra disciplina o a otro contexto. Esa información recabada mediante el cuestionario. Gracias. Sí. Y bueno, ahora, como ya dijimos, pues va a llevar un formato ya específico, ¿no? Entonces, este formato al principio va a decir el organismo que lleva a cabo el estudio, el título del trabajo de investigación, el tratamiento confidencial, se le va a explicar a la persona a la que se le va a hacer el cuestionario el tratamiento confidencial de la información, la fecha, las instrucciones para realizarlo y el agradecimiento. Muchas veces este cuestionario es anónimo, o la mayoría. Y pues también, al igual que la entrevista, pues va a ser necesario llevar a cabo un consentimiento informado de todo el tratamiento que se le va a dar a la información, los posibles riesgos, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y continúa mi compañera Valeria Telles. Sí, buenos días otra vez. Gracias.